Muy bien, hablemos sobre el análisis semántico. Primero, debemos recordar unos conceptos sobre el curso anterior. En el curso anterior, vimos temas sobre el análisis léxico y sintáctico, dos fases anteriores al análisis semántico. En el análisis léxico, aprendimos a cómo dividir nuestro lenguaje en unidades mínimas de información. En este caso, las llamamos tokens. Los tokens se pueden ir ordenando de distinta forma. Y su equivalente en nuestro lenguaje español, por ejemplo, podrían ser las palabras. Y las palabras se tienen que ordenar de cierta forma para hacer oraciones. O en el caso de nuestro lenguaje de programación, sentencias. Cada palabra tiene su función. Por ejemplo, esta es un determinante, línea, un sustantivo, es, verbo, una, sigue siendo determinante, más, adverbio, larga, adjetivo y oración, sustantivo. Si se dan cuenta, línea y oración comparten el tipo de palabra. Sin embargo, pertenecen a partes distintas de la oración. Línea pertenece al sujeto y oración al predicado. Entonces, cumplen funciones diferentes, dependiendo del orden en el que se encuentren. Pero todas forman parte de una oración. Una vez nosotros ya tengamos reglas en nuestra estructura de palabras, estas reglas es nuestra gramática, podemos empezar a hacer análisis semántico. El análisis semántico no es más que verificar el significado de una oración. Revisemos los siguientes ejemplos. Jack dijo que Jerry dejó su tarea en casa. La oración es correcta, tiene sujeto, predicado y cada palabra está en el lugar en el que pertenece. Sin embargo, podemos llegar a ciertas ambigüedades. En este caso, su se refiere a Jack o a Jerry. En la siguiente oración tenemos: Ana dijo que Ana dejó su tarea en casa. Ahora, en esta oración, ¿es la misma Ana hablando de sí misma? ¿O es que hay dos Anas distintas? Este tipo de ambigüedades son las que nosotros vamos a tener que resolver o manejar en nuestro analizador semántico. Una de las formas más comunes es la estructuración de tipos. Revisemos el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar nuestra herramienta de código y el programa de AntLR. AntLR nos permite escribir gramáticas y hacer programas en base a ellas. Veamos la siguiente gramática. Tenemos pro, que puede tener varias expresiones. Pero las únicas expresiones que tenemos descritas son la suma y los literales, en este caso enteros y flotantes. Además, los espacios en blanco los vamos a omitir. Nos vamos a tener que auxiliar de un chequeo de tipos. Y aquí es donde entra nuestra clase TypeChecker. TypeChecker va a ir visitando cada nodo de nuestro árbol generado por la gramática de AntLR. Cuando va recorriendo el árbol y llega a alguna hoja o algún nodo, va a hacer una operación. En el caso de que llegue a las hojas de los literales, va a retornar su tipo. Este tipo va a ser visto por nuestra operación de suma. Ahí verificaremos que los tipos son iguales.
Si son iguales, vamos a retornar el mismo tipo. De caso contrario, vamos a retornar un error. Si se dan cuenta, es bastante simple. Vamos a probar con los siguientes ejemplos. Primero tenemos nuestra función de analizar programa, que lo único que hace es obtener las clases necesarias de AntLR para poder al final hacer nuestro análisis semántico con nuestro TypeChecker Visitor. Entonces, ¿qué expresiones le vamos a mandar? Le vamos a mandar una correcta que tiene los mismos tipos 2 más 3 más 4, todos son de tipo entero, y luego vamos a mandar una que otra mezcla, como por ejemplo 2.5 más 3 más 2.3. Revisemos el programa para ver si es correcto. El flujo es el siguiente. Primero verificamos nuestro AntLR y luego compilamos la gramática. De último, compilamos todo el código de Java y lo ejecutamos. La primera entrada es la que vimos, 2 más 3 más 4. Y vamos haciendo análisis semántico en el nodo de suma. Verificamos que las sumas se hacen entre enteros, por lo tanto nuestra expresión debe de ser de tipo entero. En cambio, en la entrada que mezcla flotantes con enteros, nos damos cuenta de que desde el principio tenemos un error, ya que no podemos sumar tipos flotantes con enteros. Entonces se sintetiza un tipo error. Este tipo error es tomado por la siguiente operación de suma. Y en este caso nuestro programa, cuando tiene un error y otro tipo cualquiera, pues va a resultar en un error. Entonces, al final, el árbol sintáctico resulta en que existe un error de tipos en la expresión 2.5 más 3 más 2.3. Y así de sencilla es la verificación de tipos. Sin embargo, podemos agregar un poco más de complejidad. Más adelante veremos cómo hacer inferencia de tipos y crear también compatibilidad o casteo entre las distintas operaciones. Para mientras, veámoslo de manera visual. Esta sería nuestra primera entrada. Tenemos la asignación a x de una operación entre enteros. Tiene una suma y una multiplicación. Vemos cómo nuestro programa va verificando que los tipos sean iguales para retornar el mismo tipo. Esos valores se van sintetizando hacia nuestra raíz del árbol, hasta que nuestro árbol fue validado. Es importante recalcar que estamos sintetizando nuestro tipo y cómo vemos que va subiendo en el árbol. Esto para que se vaya propagando y que podamos ir verificando que toda la expresión sea correcta. En ciertos casos vamos a tener que modificar nuestra gramática para no utilizar atributos heredados. Ahora veamos una animación de error. En este caso, vamos a hacer una operación entre enteros y string. Si nos damos cuenta, vamos verificando el tipo de cada hoja. Y como nos damos cuenta que no son iguales, se sintetiza un error. Ese error se va propagando
hasta la raíz de nuestro árbol, para que después concluya en que toda esa expresión va a resultar en un error. Y así verificamos que existe una coherencia en tipos. ¿Para qué? Si en nuestra tabla de tipos tenemos que x fue declarada como una variable de entero, no se le puede asignar una variable de string. Además podemos hacer muchas cosas más, como lo habíamos platicado anteriormente. Inferencia de tipos sería una de ellas.